estar tratando de entender algunos de los principios hermenéuticos de la escatología y en particular del libro de Apocalipsis. Les voy a dar un pequeño resumen. Ya más o menos vi también lo que Richard compartió con ustedes ayer y que eran también principios que son de temas que se desarrollan en la Biblia. Por ejemplo, este tema de esta era y la era venidera, o este siglo y el siglo venidero. ¿Cómo es que eso nos muestra la estructura de la historia redentiva que Dios está desarrollando en su palabra? Pero quiero recorrer con ustedes algunos de estos puntos que tienen que ver con la escatología, y en el libro es el capítulo 1 del libro, en donde empezamos con la hermenéutica de cómo leer Apocalipsis. Pero voy a plantearles las preguntas, o más bien las respuestas a la pregunta de por qué no estudiamos escatología normalmente, o por qué nos sentimos intimidados, los pretextos que a veces damos de por qué no estudiamos escatología. ¿Cuáles son? Bueno, ya les estoy dando ahí todas las respuestas. Número 1, porque decimos es demasiado difícil. Este es uno de los puntos que obviamente la mayoría de gente mencionaría cuando les preguntas acerca de escatología. Dirían, es que esto es algo que los eruditos deben de estudiar. La verdad es que yo soy un cristiano común y corriente, y entonces yo siento que esto va más allá de mis capacidades intelectuales, y esa es una de las razones por las cuales la gente no estudia escatología. Lo ve complicado. ¿Cómo hace estas conexiones entre lo que dice Apocalipsis y lo que está pasando en los noticiarios hoy en día con Rusia y Ucrania y todo eso? Eso requiere de otro nivel intelectual y discernimiento que yo no tengo. Eso es la manera en que muchas personas piensan sobre la escatología. Número 2, la segunda razón que la gente da es que es demasiado controversial. Entonces mucha gente evita el tema de escatología simplemente porque sabe que si existen diferentes posturas y la gente pelea sobre estas posturas, la gente dice, bueno, prefiero no pelear. Entonces mantenemos la paz. Yo digo, mejor ni me meto, y de esa manera evito argumentos con gente que podría tener una perspectiva diferente. Había un pastor que escuché que dijo que el milenio, el reino milenial, son 1000 años de paz acerca de los cuales les gusta pelear a los cristianos. Entonces, esa era su definición. Y es que es cierto, es que estos temas son sumamente controversiales. A veces las iglesias se dividen sobre estos temas. A veces las iglesias no se pueden poner de acuerdo y terminan la gente yéndose de una iglesia por un tema como la escatología. Y la tercera cosa, creo que tenemos que bueno, más bien la gente contesta cuando les preguntas por qué no estudian escatología o qué piensan de la escatología, es, bueno, yo me enfoco en lo que es importante de la Biblia. Y sé que el evangelio y el sacrificio de Cristo es el centro, así que me voy a enfocar en eso, y para mí los evangelios, ahí está todo lo que necesito, y a lo mejor las cartas del apóstol Pablo. Bueno, la respuesta a eso es, de hecho, también en los evangelios hay mucho de escatología. Y Jesús habló de escatología. Y Pablo habló de escatología, no nada más es Apocalipsis.
Y aunque es verdad que el Evangelio es el punto central y sí hay niveles de prioridad y de importancia sobre varios temas en la Biblia, no significa que no sean importantes. Aunque no sea el tema más importante, porque sí, efectivamente el Evangelio es el tema central de la Biblia, la manera en que Cristo es el centro, es el tema central, pero eso está conectado. Y como cristianos podríamos contestar a esa pregunta de no es tan importante, podríamos contestar, pero está en la Biblia. Y si está en la Biblia, es suficientemente importante como para que lo estudiemos como cristianos. Entonces sí es importante, no es lo más importante, pero sí es importante. Y yo argumentaría que es bastante importante porque sí afecta la manera en que vivimos nuestras vidas hoy. Hay una razón por la cual Dios nos da un panorama no nada más de cómo Él ha actuado a lo largo de la historia, sino cómo va a actuar en el futuro como parte de la manera en que nosotros tenemos que vivir nuestras vidas como cristianos hoy. Es decir, que lo que yo sé acerca de lo que Dios va a hacer en el futuro afecta cómo vivo mi vida en las decisiones que tengo que tomar en el presente. Entonces, creo que eso es una cosa que debemos de considerar seriamente, es si está en la Biblia, todo cristiano debe de estudiarlo. Solo por esa razón. No podemos ser selectivos sobre las cosas que queremos estudiar que están en la Biblia y las cosas que no queremos estudiar que están en la Biblia. Es lo que Pablo llama en Hechos 20 todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios ha sido revelado para todos los cristianos de todos los tiempos. Así que esas son mis respuestas a estos tres pretextos. Y de hecho, voy a volver a contestarlos. ¿Es demasiado difícil? Yo argumentaría que de hecho, a lo mejor la razón por la que crees que es demasiado difícil es porque no has abordado la escatología desde una perspectiva más sencilla. Entonces yo argumentaría que es más fácil de lo que cree la mayoría de personas. Porque es lo que yo descubrí en mi estudio de escatología personal. Yo había momentos en los que sí sentía que era complicado, sí sentía que estaba rebuscado y que no hallaba la estructura, especialmente del libro de Apocalipsis, pero después, con algunos de los principios que vamos a estar viendo, empezó a tener más sentido y empecé a darme cuenta que a lo mejor no era tan difícil como yo creía y que los principios hermenéuticos que yo estaba siguiendo eran parte del problema. Entonces, espero yo que con algunos de los principios que vamos a desarrollar hoy sea más fácil para ustedes, que digan, no está tan difícil, sigue siendo difícil, pero a lo mejor no está tan difícil como yo creía. Y a lo mejor se van a animar a abordarlo de una manera con más confianza, porque van a decir, a lo mejor sí le entiendo y no es tan complicado. Número 2, es demasiado controversial. También contestaría que hay una manera de abordar también estos temas desde un punto de vista unificador, en donde la escatología puede mostrar en dónde estamos de acuerdo como cristianos. Y si ustedes ven el libro, van a encontrar que todos los capítulos empiezan con un principio, y ese principio es un principio unificador. Entonces, por ejemplo, capítulo 9, la resurrección de justos y de impíos. El principio es, el final de esta era representa juicio para los impíos que rechazaron a Dios y vivieron en rebelión, y representa vindicación y recompensa para todos los que formen parte del pueblo de Dios, sus hijos. Ese es un principio. Todos los cristianos están de acuerdo con ese principio. Y creo que todos los principios que se establecen en cada uno de los capítulos son principios unificadores. Todas las posturas estamos de acuerdo. ¿Cómo y cuándo pasan esas cosas? Eso varía, pero el principio es el mismo en todas las posturas. Entonces, creo que a veces la razón por la que es controversial es porque
no partimos de los principios, sino de las formas. Y cuando dejamos que las formas se vuelvan demasiado importantes, nos dividen. Pero tenemos que empezar por los principios, porque cuando empiezas de los principios ya encuentras el punto de unidad. Entonces tú dices, con cualquier cristiano, de cualquier postura le vas a decir, ¿tú crees que Jesús va a regresar nuevamente? Sí, yo también. ¿Tú crees que Él va a juzgar a vivos y muertos? Sí, yo también. ¿Crees que va a haber una resurrección futura, física, tanto de impíos como de salvos? Sí, yo también. ¿Crees que va a haber nuevos cielos, nueva tierra y nuevos cielos? Y una nueva creación para todo el pueblo redimido de Dios. Sí, yo también. Entonces, pueden ver, ahí están los principios unificados. Si en una conversación con alguien que tuviera una postura diferente a la tuya, empezaras ahí, pues ya tendrías un punto de partida de unidad. Y ahora ya puedes hablar de dónde estamos, tenemos puntos de vista diferentes, pero ya puedes ver que la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia y la verdadera fe cristiana, las convicciones que nos muestra la palabra de Dios para nuestra fe, en cuanto a la escatología, sí son convicciones que son iguales en todos los creyentes. Entonces no tenemos que tener miedo a esta parte de la controversia. Y número 3, no es tan importante como otras doctrinas. Nuevamente, creo que tenemos que enfatizar que nuestra santificación está conectada con la historia completa redentiva. Entonces ustedes saben que muchas veces como cristianos hemos cometido el error de pensar en nuestra salvación como un evento pasado. Y entonces tenemos este concepto de que, sí, Jesús me redimió en algún momento del pasado. Y no pensamos en la obra salvífica continua que tiene Dios en nuestra santificación. Hoy, como cristianos, si tú eres salvo, estás siendo salvado por Dios constantemente. No debes de pensar en tu salvación solamente como un evento pasado, sino como un evento presente y también como un evento futuro. Yo seré salvo. Así es como lo pone 1 Tesalonicenses 1:10. Seremos salvos de la ira venidera. Hay una salvación futura que nos espera. En Romanos 13 Pablo habla de eso. Dice, nuestra salvación, despierta iglesia, porque la salvación está ahora más cerca de ti que cuando creíste. O sea que Pablo lo ve como un evento futuro también. Entonces, tenemos que tener ese panorama más amplio de salvación como algo que incluye la escatología en un sentido de la obra futura que Dios quiere hacer. Y que si ustedes leyeran una novela, imagínense leer una novela, y doy este ejemplo en el libro, ustedes leen una novela y leen los primeros capítulos y se quedan a la mitad de la novela y ya no leen el final. Y dicen, bueno, me gusta cómo empezó la historia, con eso me conformo. Imagínense cómo se sentiría el autor de esa novela al considerar que no les importa cómo termina la historia. Que ustedes digan, el final, ¿qué importa? Ustedes saben que los últimos capítulos fueron puestos ahí por unas razones, para que puedas ver la conclusión y puedas tener el cuadro completo de cómo se desarrolla la historia. Y es lo mismo con la Biblia. La Biblia es una historia completa. Va desde Génesis hasta Apocalipsis. Y Apocalipsis es este cierre. Es esta manera de traer a conclusión todos los temas que se han venido desarrollando a lo largo de toda la Biblia, que son parte del plan redentivo de Dios. Entonces, más vale que tomemos Apocalipsis en serio. Más vale que Apocalipsis se vuelva parte del contenido bíblico con el que estamos familiarizados íntimamente. Digamos, sí, yo sé de qué se trata Apocalipsis. Yo he estudiado Apocalipsis y sí hay algunas cosas que no entiendo, pero en general sé que se trata acerca de
La manera en que Dios ha actuado a lo largo de la historia, desde la primera venida hasta su segunda venida, puedo ver que todo eso está siendo planteado como parte de la historia de la iglesia, qué está haciendo Dios en la historia de la iglesia, y que toda la humanidad está dividida en dos categorías, y que están los hijos de Dios y están los enemigos de Dios, y están los que están detrás de los enemigos de Dios, como los poderes que traen influencia a los enemigos de Dios, los gobiernos de este mundo, las religiones de este mundo, y a todos los que elevan al ser humano como la máxima autoridad y como el máximo valor de este universo. Y luego están los hijos de Dios, los siervos de Dios, los que se someten a Dios, a través de los cuales Dios va a actuar en la historia, la misión de Dios a través de su iglesia. Esos dos grupos de personas están siendo representados en el libro de Apocalipsis. Y luego tenemos también a Dios. La Trinidad está siendo mostrada, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. La obra de Cristo en la cruz por nosotros está siendo claramente también mostrada como el fundamento de su iglesia, la esperanza de su iglesia. Y aunque haya tribulación y aunque haya aflicción, Dios está actuando a través de su iglesia para que avance y para que cumpla la misión que le ha dado de evangelizar a este mundo. Y al final de la historia, Dios regresará nuevamente, derrotará a sus enemigos y vindicará a su pueblo y restaurará todas las cosas. De eso se trata Apocalipsis. Pueden ubicar todos esos temas dentro de cualquier versículo que estén leyendo. Y eso se conecta con el resto de la Biblia. Entonces, Apocalipsis no es un libro único en el sentido de que lo que nos está revelando sea la primera vez que se está revelando, sino más bien es único en el sentido de que el lenguaje y las imágenes que usa son únicas porque está haciendo un género literario al que no estamos acostumbrados en el resto de la Biblia normalmente. Entonces, esto me lleva a este punto. ¿Cuáles son las claves para leer Apocalipsis? Bueno, número 1. Otra vez, en el libro están todos estos puntos. La pregunta ¿es este género literario simbólico o es literal? Es la primera pregunta hermenéutica que tenemos que hacernos cuando leemos Apocalipsis. ¿Por qué? Porque estamos lidiando con un género literario específico. Ahora, la mayoría de la Biblia, está escrito en un género literario que llamamos narrativa histórica. Eso es lo que van a encontrar en la mayoría de libros de la Biblia, que son historias que están siendo desarrolladas en un orden cronológico, pero especialmente un orden con lenguaje literal, en donde, por ejemplo, si dice que Jesús fue a Galilea, fue a Galilea. No hay mucho misterio ahí de qué nos está tratando de comunicar, es literal el lenguaje. Y entonces, creo que el problema, el error, creo yo honestamente, que algunos estudiantes de Apocalipsis, inclusive algunos maestros de Apocalipsis cometen, es ignorar completamente el género literario y asumir que si tú quieres tomar la Biblia literalmente, porque eso es nuestro compromiso con la palabra de Dios, es a entenderla como fue escrita. Y este compromiso con el sentido literal e histórico de la Biblia nos lleva a que cuando llegas a libros como Apocalipsis, algunos lo vean como algo que tiene que ser tomado literalmente si tú vas a ser fiel a las Escrituras. Pero el género literario en su naturaleza no es literal. El género literario apocalíptico en su naturaleza es simbólico. Y esto lo vemos desde libros como Daniel, por ejemplo. Daniel es un libro que tiene, la mitad del libro básicamente es género apocalíptico. Y si ustedes recuerdan el libro de Daniel, Nabucodonosor tiene un sueño. ¿Qué es lo que vio en su sueño? Una estatua. Y esa estatua
requería de una interpretación, porque no era esa estatua en sí el punto, sino lo que esa estatua simbolizaba. Ahora, en Daniel se nos da la interpretación. Daniel da la interpretación de la estatua y recuerdan, en realidad al final termina siendo que la cabeza de oro es el reino de Babilonia y luego el pecho, el torso de plata es el reino medo-persa y luego la cintura de bronce, sí es así, ¿no? La cintura de bronce es el reino de Grecia y luego tienes Roma, que son las piernas, y luego los pies son mezclados de barro y hierro, y eso es un reino futuro, o eso es como normalmente se ve. Y luego también hay una roca que destruye la estatua, ¿se acuerdan? Que viene de un monte y destruye la estatua, o más bien la roca que se convierte en todo un monte. Creo que así es como está estructurada la visión. Y todo eso es simbólico. Todo eso es parte del género literario apocalíptico. Entonces son imágenes que están diseñadas para mostrarnos otra realidad. Y algo interesante, ya vamos a regresar a este punto en un momento, es que esos símbolos o esas imágenes que representan estos reinos, esos 4 reinos en particular, son imágenes que van a regresar en otras formas. Entonces después son bestias las que representan a los reinos. Entonces primero era una estatua, ahora son bestias, pero los mismos reinos están siendo representados. Entonces pueden ver que la simbología está siendo usada en diferentes maneras para mostrarnos la misma realidad. Ahora, tengan esto bien en mente porque esto vamos a regresar a esto en un momento. Entonces cuando ustedes leen en los Salmos, hay otros géneros literarios con los que estamos más familiarizados. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes leen en los Salmos que los árboles aplauden, ¿qué piensan? O sea, no están pensando que en realidad los árboles están aplaudiendo porque tienen manos. Entienden que hay una idea que está tratando de ser comunicada en esa imagen. Pero la poesía es lo que está en medio de los dos géneros, ¿no? O sea, podríamos ver la poesía como un puente entre la narrativa histórica y el género apocalíptico. La poesía también usa imágenes, pero la poesía muchas veces habla en sentido literal, pero muchas veces también habla en un sentido simbólico y nos muestra la manera en que el lenguaje puede ser usado. Apocalipsis creo tiene mucho más sentido cuando asumimos de entrada. Esa es la presuposición con la cual tú tendrías que partir cuando estás leyendo Apocalipsis, que lo que estás leyendo es simbólico. No asumir que es literal, sino asumir que es simbólico. Ahora, esos son 2 panoramas muy diferentes, porque eso sí divide las diferentes escuelas escatológicas, porque la mayoría de dispensacionalistas especialmente dirían que la presuposición con la cual tú tienes que partir es que es literal, al menos que seas obligado a verlo simbólicamente. Esa es la hermenéutica del sistema dispensacional. La hermenéutica que nosotros queremos ver o de la que queremos partir para estudiar Apocalipsis partiría de la presuposición de que es simbólico, al menos que seas obligado a verlo literalmente. Entonces, ¿ven la diferencia? La presuposición inicial es que es simbólico, al menos que sea obligado a verlo literalmente, y la otra presuposición es, no, es literal, al menos que sea obligado a verlo simbólicamente. Entonces, son maneras, actitudes diferentes de llegar al libro, y por supuesto te van a llevar a conclusiones muy diferentes sobre qué significa lo que estás leyendo. Entonces, cuando dice en Apocalipsis 11 acerca de los 2 testigos que echan fuego de su boca y consumen a sus enemigos, ¿qué significa eso? Que va a haber 2 personas que andan por todo el mundo y que echan fuego de la boca.
y que cualquiera que se les opone son incinerados, o es lo que sale de nuestra boca simbolizado con fuego, así como también Jesús tiene una espada que sale de su boca, y hay algo importante acerca del simbolismo que hay detrás de lo que sale de nuestra boca, que está siendo usado como una imagen simbólica para comunicar una realidad. Bueno, les podría dar miles de ejemplos que surgen de Apocalipsis sobre eso, pero eso es una de las cosas que creo que son importantes. Número 2. ¿Es cíclico este libro o es cronológico? Aquí otra vez regreso al género apocalíptico para tratar de entender cómo es normalmente escrito el género apocalíptico. Y cuando vemos esta idea de algo cíclico y algo cronológico, otra vez regresamos a compararlo con el género literario de narrativa histórica. Porque el género literario de narrativa histórica normalmente, no siempre tampoco, pero normalmente sí está escrito en un orden cronológico. Es decir, si tú lees 1 Samuel, 2 Samuel, ¿qué va a pasar? Bueno, primero sucede lo que viene en el capítulo 1, después lo que viene en el capítulo 2 y así sucesivamente. Vas en un orden y entiendes que los eventos están siendo narrados como fueron sucediendo. El problema que surge hermenéutico con Apocalipsis es que la gente otra vez llega al libro y piensa, bueno, tengo que leerlo de la misma manera que leo otros libros de la Biblia que están escritos en un orden cronológico, entonces tengo que asumir que especialmente, y esto pasa desde el capítulo 4, el capítulo 4 me narra el principio de algo que va a suceder en el futuro y que primero sucede lo del 4, luego lo del 5, luego lo del 6, luego lo del 7, luego lo del 8 y así se siguen. Y en particular, aquí hay uno de los retos de las diferentes posturas, en particular el capítulo 19 viene antes del capítulo 20. Y hay un punto muy importante sobre las diferentes posturas, porque la postura premilenial asume que el capítulo 19 viene cronológicamente antes del capítulo 20. Y entonces cuando el capítulo 20 empieza con entonces, en NBLA, a ver, voy a abrirlo aquí para tenerlo listo. Cuando el capítulo 20 dice, vi entonces dicen, esto es una secuencia cronológica, porque Juan está diciendo que después de los eventos del capítulo 19, entonces está habiendo otros eventos que están sucediendo después de los eventos del capítulo 19. El problema con eso es que otra vez el género apocalíptico normalmente son ciclos. Entonces ya les di un ejemplo, esto viene en el libro de Daniel, por ejemplo, donde están viendo lo mismo que se repite otra vez. Entonces estos reinos que aparecieron en el capítulo 2 de Daniel, que fueron representados en la estatua, van a volver a aparecer más adelante, pero otra vez son los mismos reinos, pero ahora con una imagen diferente. Pasa lo mismo en el libro de Ezequiel. Ezequiel está lleno de visiones también. El género apocalíptico es una gran parte del libro de Ezequiel. Pero en Ezequiel, otra vez, tienes visiones que están apuntando a lo mismo. La mayoría de visiones están apuntando en el libro de Ezequiel a la gloria del Señor abandonando el templo y la manera en que la idolatría de Israel ha causado este exilio a Babilonia. Pero luego la restauración de Dios de su pueblo, pero esta restauración de Dios, de estas visiones que se dan, también no nada más en un sentido físico, sino en un sentido espiritual. Y por eso es que tenemos todas estas visiones. Por ejemplo, ¿recuerdan el valle de los huesos secos de Ezequiel? Entonces es una visión que ya ha surgido antes, o bueno, por lo menos la profecía de la restauración de Israel ha surgido a lo largo de todo el libro. No es que
llegas a ese punto y dices, Dios va a restaurar a su pueblo. No, ya lo ha venido revelando a lo largo de todo el libro a través de otras visiones. Pero ahora la imagen es diferente. Y claro, a la luz de la teología bíblica y el panorama más amplio de la Biblia, entendemos que esa visión del Valle de los Huesos Secos no se trata nada más acerca de la restauración física de Israel, sino también de su restauración espiritual a través de un pastor que guiará a su pueblo y unificará a todo su pueblo y muchas cosas que encuentran su cumplimiento en Jesús que también están ahí. Luego llegamos al capítulo 38 y 39, que es la visión de Gog y Magog. Esa visión va a reaparecer también en Apocalipsis, pero esa visión de Gog y Magog tiene que ver con los enemigos de Dios. Pero Gog y Magog son simbólicos de los enemigos de Dios en Ezequiel 38 y 39, pero en otras partes de Ezequiel los enemigos de Dios han sido mostrados también con otras ciudades, como Babilonia, como Egipto. Y es muy interesante que esas mismas imágenes son retomadas en Apocalipsis. Luego tenemos una visión del templo que Dios le da a Ezequiel en los capítulos 40 al 48, que es este nuevo templo y este nuevo orden sacerdotal y este nuevo orden geográfico y estructural para el templo. ¿De qué se trata eso? Y un árbol y un río que sale de la ciudad para bendición de las naciones. Bueno, esos temas son temas que surgieron a lo largo de todo el libro, pero toman diferentes formas a lo largo del libro con diferentes visiones. Entonces, cuando llegamos al Apocalipsis, tenemos 7 ciclos de visiones. O sea, 7 ciclos de visiones. El número 7 es importante. En un momento se los voy a enseñar. Pero tenemos 7 ciclos de visiones. Todos los ciclos, creo yo, están mostrándonos cómo se ve toda la historia de la iglesia. Es muy simple. Desde la primera venida hasta la segunda venida de Cristo. Eso es, cada ciclo. La misma realidad expuesta desde otro ángulo. En este ciclo, esta visión se ve de esta manera. En este ciclo se ve de esta manera. En este ciclo se ve de esta manera, pero es la misma realidad que está siendo expuesta una y otra vez. Entonces, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo y me voy a salir aquí de esta presentación. Perdona a los que están allá atrás que están tratando de ubicar qué es lo que voy a poner, pero conforme hablo, estoy estructurando esto. Entonces, quiero mostrarles la estructura que encontramos en... No, esto no es... Aquí tampoco está. ¿Dónde lo tengo? Bueno, a ver si lo encuentro en un momento. Pero es que no tienen el libro ahí, ¿verdad? Bueno. Es un diagrama que está en el libro. ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? No. Esto exactamente me pasó hace 2 semanas. Estaba buscando este diagrama y de repente lo encontré por accidente. Y dije, sí, aquí está. Y ahora ya no me acuerdo dónde lo... Bueno. Ahorita va a aparecer cuando no esté hablando de eso. Si ustedes están familiarizados más o menos con el libro de Apocalipsis, van a recordar que tenemos la primera serie de juicios de parte de Dios son 7 sellos. ¿Se acuerdan?
empezando desde el capítulo 6, tenemos los sellos. Después hay un paréntesis después del sexto sello y luego surge el séptimo sello que desata la primera trompeta y luego tenemos 7 trompetas. Cuando llegas igual pasa lo mismo, a la sexta trompeta hay un paréntesis que nos muestra la realidad de los santos y de la misión de la iglesia y de la esperanza para la iglesia. Y luego tenemos la séptima trompeta, desata la primer copa. Y luego tenemos las 7 copas. Ahora, esa es una estructura que ustedes podrían ver como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que es como se estructuraría en una perspectiva dispensacional. Pero quiero que vean algo que creo yo queda muy evidente. Esto lo aprendí de un libro de un autor que se llama Robert Gundry, que de hecho cito en el libro, pero quiero que vean en el capítulo 11. Y quiero que vean a lo que me refiero con la estructura cíclica. ¿Dónde estaba? ¿Aquí? Ah, sí, aquí está. Ya me acordé dónde está. Ahí está. Esto es lo que estaba tratando de ubicar. Entonces, aquí pueden ver la estructura cíclica del libro y pueden ver que, por ejemplo, el séptimo de cada uno de los juicios tiene el mismo tipo de descripciones. Entonces, por ejemplo, tenemos voces, relámpagos, truenos, terremoto y granizo. Esas descripciones coinciden cada vez que llegamos al séptimo. Pero no es nada más eso, que debería ser una pista de que deben de ser vistas en paralelo, sino que además, cada vez que llegamos al séptimo, de hecho se están narrando eventos que creo yo están diseñados para explicarnos qué es lo que va a pasar en la segunda venida de Cristo. Cuando Jesús regrese nuevamente, eso es lo que está siendo escrito en el séptimo de cada uno. Entonces, por ejemplo, vean Apocalipsis 11, 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, oh Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras. ¿Alguien tiene Reina Valera 60? ¿Qué dice? Y que has de venir. Dicen Reina Valera, ¿no? Ahora, esto es algo muy interesante. Y hay una razón por la que estoy usando ahora NBLA aquí. NBLA, ¿alguien tiene NBLA? ¿Nadie? ¿Qué dicen en NBLA? Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. ¿Qué parte no está aquí que sí está en Reina Valera? Has de venir no está en NBLA. Les voy a decir qué es lo que está pasando ahí. Los manuscritos más antiguos de Apocalipsis, de hecho, están como está en la NBLA. Los manuscritos que son usados para traducir la Reina Valera son manuscritos más nuevos, en donde se piensa que
que has de venir fue agregado para darle armonía o consistencia con la descripción de Jesús en el capítulo 1, porque en el capítulo 1 leímos esa misma descripción de Jesús. El que eres, que eras y has de venir, fue la descripción en el capítulo 1, versículo, ¿qué es? Es que esta no es la Biblia. Versículo, 8. ¿Lo ven ahí? El que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, en manuscritos posteriores, para darle consistencia, agregan que has de venir, pero aparentemente el original, la versión original de Apocalipsis, no tenía el que ha de venir. ¿Por qué creen que esto es significativo? O sea, es un detalle de la variación de manuscritos, pero creo que es importante. ¿Qué creen que es significativo de que no esté el que ha de venir en Apocalipsis 11:17? Porque ya vino, aquí está viniendo a reinar. Por eso ya no está esa promesa de que va a venir, porque está viniendo a reinar. Este es el momento de la historia en el que Jesús regresa. Y lo pueden leer porque dice, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se enfurecieron y vino tu ira y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El templo de Dios que está en el cielo fue abierto y el arca de su pacto se veía en su templo, y hubo relámpagos, voces y truenos y un terremoto y una fuerte granizada. Esa es la descripción. Entonces pueden ver que estamos aquí. Séptima trompeta representa la segunda venida, así como el séptimo sello representa la segunda venida y como la séptima copa representa la segunda venida. Cada uno está describiendo la segunda venida de una manera diferente, pero no significa que sean diferentes venidas de Cristo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que hace que Apocalipsis pueda sonar confuso, porque tú llegas al capítulo 11, lees esto y dices como que Jesús ya está juzgando a las naciones, ya está reinando, pero de repente llegas al capítulo 12 y lees acerca de la mujer y de su hijo y luego de su descendencia y el dragón persiguiéndola, y luego capítulo 13 están las dos bestias que surgen, una del mar y una de la tierra, y persigue a la iglesia, y luego el capítulo 17 y el 18 es la gran ramera y la gran Babilonia. Entonces dices, ¿y ahora no que ya había regresado Jesús? ¿No es cierto? O sea, como que eso te confunde, porque dices, ¿cómo ubico esto que acabo de leer dentro de un libro que parece no tener un orden cronológico? Pues no tiene un orden cronológico. Esto está diseñado para que tú ya llegaste a la séptima, ya se concluyó un ciclo de visión, y luego el dragón la persigue. Bueno, y además está Satanás y hay una guerra en el cielo y Satanás es arrojado a la tierra, y luego el dragón baja y ataca a la descendencia de la mujer y sabe que tiene poco de tiempo, que nos narra el final de la historia de la iglesia otra vez. ¿Lo ven? Y otra vez vamos a regresar al primero, que otra vez se regresa al principio de la historia de la iglesia y nos va a mostrar cómo se va a desarrollar la historia de la iglesia, que va a concluir con el séptimo. Entonces eso lo tenemos una y otra vez. De hecho, si se fijan, número 6, ¿no es interesante? ¿Ven la descripción de lo que pasa en el sexto, en cada uno? ¿Qué tenemos? Juicio final, una batalla final, que es la de que encontramos también ahí narrada en lo que acabamos de leer, justo antes, en el capítulo 11, perdón, el capítulo 10.
Y luego tenemos Armagedón, capítulo 16. Y luego, por si tienen duda de esta naturaleza cíclica, adivinen dónde hay dos batallas más. Capítulo 19 termina con una batalla y un juicio sobre todas las naciones. Y luego, ¿cómo termina el capítulo? Bueno, no termina el capítulo 20 así, pero eso está a la mitad del capítulo 20. ¿Cómo termina el reino milenial del capítulo 20? Una batalla entre todas las naciones y Dios. Es el versículo 7 del capítulo 20. Entonces, ¿ven esa naturaleza cíclica? ¿Cuántas batallas hay en Apocalipsis de todas las naciones contra Dios? Bueno, hay 6. Por lo menos hay 6. Pero ¿cuántas en realidad? Pues creo que es la misma. Una y otra vez te está diciendo, hay una batalla al final de la historia entre todas las naciones con Satanás detrás de ellas, reuniéndolas para hacer batalla y Dios haciendo un juicio final y destruyéndolos. Entonces pueden ver esta naturaleza. Esto es súper importante porque creo que les muestra, inclusive pueden ver los paralelos que hay entre los juicios. Y claro, existe una intensificación en cada uno de los juicios en algunas de estas áreas, pero otra vez, esta es la naturaleza cíclica del libro, mostrándonos cada vez desde un ángulo diferente la misma realidad. Y en general van a encontrar que son las mismas descripciones. Entonces, bueno, eso nada más quería ejemplificar, nada más porque tengo tiempo. Estoy metiéndome aquí a algunos puntos adicionales para ejemplificarles lo que les estaba diciendo. Entonces, tenemos simbólico literal, cíclico cronológico, y luego tenemos otro punto que es importante también para nuestra hermenéutica, que es Apocalipsis un libro que nos está explicando cosas que ya pasaron o que van a pasar. Ahora, con todo lo que les he estado explicando, creo que ya saben cuál es la respuesta a esa pregunta. ¿Es pasado o futuro? Bueno, los dos. Apocalipsis es un libro que creo que todas estas visiones, estos ciclos de visión están narrando toda la historia de la iglesia, que incluiría a su audiencia original. ¿Para qué iglesias fue escrito el libro de Apocalipsis? Hay 7 iglesias, que son los capítulos 1 al 3. Ellos son los receptores originales y ellos, todas las iglesias recibieron la carta de Apocalipsis, no nada más su carta particular, sino toda la carta. Y entonces todos están leyendo acerca de Apocalipsis y tenemos que entender que si fue escrito a ellos es que significa que tiene que ver con ellos y lo que estaban viviendo. Y de hecho, por ejemplo, cuando ustedes leen al final de cada una de las 7 cartas que dice al que venciere, yo le daré, esos temas de al que venciere yo le daré regresan en Apocalipsis una y otra vez. Van a encontrar que cómo se cumple en la historia de la iglesia esa promesa para los que vencieren. La vindicación de la iglesia. Entonces, aplica para las 7 iglesias de Apocalipsis, que son los receptores originales, primer siglo, y también aplica para todas las generaciones de todos los cristianos de todos los tiempos, hasta la última generación que esté viviendo antes de que Jesús regrese. Lo cual hace que Apocalipsis sea un libro relevante para nosotros hoy. Si ustedes ven, y esta es la interpretación tradicional de la mayoría de iglesias, pero si ustedes ven Apocalipsis como un libro que no ha sucedido desde el capítulo 4, o sea, que cuando llegan al capítulo 3 ahí se acaba lo que es relevante, porque desde el capítulo 4 en adelante todo es futuro. Entonces,
están desconectando Apocalipsis, no nada más de su audiencia original y de la manera en que la audiencia original creo que hubiera entendido cómo se aplicaba a sus vidas, sino también lo están desconectando de nosotros, porque también nosotros diríamos, bueno, no ha sucedido todavía, algún día va a pasar. Pero si tú ves que desde el capítulo 4 también está explicándonos la realidad que ya es presente, y que yo creo que, por ejemplo, capítulo 20 nos está narrando la realidad de lo que llamamos el estado intermedio. Cuando dice el versículo 4 del capítulo 20, también vi tronos y se sentaron sobre ellos los que se les concedió autoridad para juzgar, y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre sus frentes ni sobre su mano. Cuando yo leo eso y veo que esa es la realidad que está explicándonos Apocalipsis de los que ya han muerto en Cristo hoy, si tú conoces a alguien que creyó en Cristo Jesús y ha muerto, esto es una descripción de dónde están ellos ahorita. Sus almas, los que han muerto con la esperanza puesta en Cristo Jesús, no nada más son los mártires, entonces, pone a los mártires como ejemplo de los que vivieron sus vidas para Dios, pero es una categoría general de los que han vivido sus vidas para Cristo. Los que no tienen la marca de la bestia son aquellos que no han vivido para este mundo, sino para su verdadero creador. Ellos están sentados en tronos reinando con Cristo hoy. Eso cambia la relevancia del texto, porque ahora estoy leyendo algo que no es futuro nada más. Algún día, 1000 años, quién sabe cuándo, cuando Jesús regrese, entonces empezarán esos 1000 años, y eso es lo que está escribiendo aquí. No, creo que está escribiendo la realidad de los santos que experimentan la esperanza de que esta vida es temporal, pero hay una realidad en la presencia de Cristo para los que hemos experimentado lo que Apocalipsis llama la primera muerte, que es la muerte física. Bueno, eso es una manera de ver Apocalipsis. Apocalipsis no solamente es un libro pasado, lo cual en general en las interpretaciones o en las posturas de escatología es llamado preterismo. Para muchos, Apocalipsis principalmente se cumplió en los eventos del año 70, y para eso tendría que haber sido escrito antes del año 70. Para otros, Apocalipsis generalmente es un libro futuro, y nosotros estamos hoy desarrollando una postura que llamamos la postura idealista. La postura idealista ve Apocalipsis como un libro que nos narra toda la historia de la iglesia, desde la primera venida hasta la segunda venida. ¿Hay elementos pasados de Apocalipsis? Sí, a lo mejor hay algunos elementos que tienen que ver específicamente con cosas pasadas. Hay elementos futuros sobre la última generación de cristianos que va a existir. Sí, también. Entonces sí hay elementos que pertenecen a la categoría pasada y la futura, pero la mayoría de Apocalipsis es sobre todas las generaciones de cristianos de todos los tiempos. Entonces eso es lo que llamamos la postura idealista ecléctica. Entonces, sí, perdón, estoy diciendo que lo quiero hacer más sencillo, y eso no es exactamente hacerlo más sencillo, pero si quieren el término técnico, ese es. Pero lo único que estamos diciendo es, en realidad tiene que ver con toda la historia de la iglesia, aunque hay algunos elementos que pertenecen tanto a la primera generación como a la última generación, pero en general está escribiéndonos a todos los cristianos de todos los tiempos. La otra cosa que quiero que entiendan, que creo que es súper importante, es cómo armoniza Apocalipsis con el Antiguo Testamento.
Apocalipsis contiene más de 500 alusiones al Antiguo Testamento, lo cual hace que Apocalipsis sea el libro con más alusiones, o sea, que en Apocalipsis hay más alusiones al Antiguo Testamento que todo el resto del Nuevo Testamento junto. Entonces, ¿cuál creen que sería una clave importante para entender Apocalipsis? Que conozcan bien el Antiguo Testamento. Si no entienden, no han leído bien el Antiguo Testamento, claramente Apocalipsis no va a tener sentido, porque casi todas las referencias que van a surgir son alusiones de cosas que ya han sido reveladas en el canon del Antiguo Testamento. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre alusión y cita? Cita es cuando, por ejemplo, Pablo dice, como dice Isaías, ¿no? Y ya te da la cita de Isaías. Eso es una cita. ¿Cuál es la diferencia con una alusión? Una alusión toma la imagen y no te dice de dónde está tomando la imagen, pero ahí está la conexión, porque la puedes ver si conoces la historia original. Y entonces, muchas veces la alusión toma la imagen, pero hace ciertas adaptaciones a la imagen, de tal manera que no es exactamente igual, pero está diseñada para recordarte la imagen original. Entonces, es como esa conexión que surge porque conoces la historia original. Entonces, hay una cita que quiero leerles, que es de Dennis Johnson, que a mí me parece muy útil. A ver si la encuentro aquí. Aquí está. Página 11 dice: aunque las citas exactas del Antiguo Testamento en Apocalipsis son escasas, las alusiones a imágenes del Antiguo Testamento están en todas partes. Elías y su némesis Jezabel, Balaam, el profeta que ideó la seducción de Israel, el templo de Dios, ministrado por su reino de sacerdotes que ofrecen oraciones de incienso en el altar, de donde cae fuego del juicio como en Sodoma y Gomorra. Israel como la madre del Mesías, Israel como la esposa del Señor, las 12 tribus de Israel, armadas para la batalla, el lagar de la ira de Dios, el agua de vida ofrecida gratuitamente, Jerusalén, la ciudad de Dios. Sin embargo, Dios no hace un copiar y pegar exacto de las imágenes del Antiguo Testamento para dar textura a las visiones de Juan. Mientras siguen siendo reconocibles, son modificadas y recombinadas en nuevas configuraciones, algo que hubiéramos esperado, pues el sacrificio y la resurrección del Cordero han traído la guerra de los siglos a una nueva fase y a un nuevo teatro de operaciones. No debemos abordar el simbolismo de Apocalipsis sin sumergir nuestras mentes en las ricas imágenes del Antiguo Testamento, sino que también debemos poner atención a la transformación a la que estas imágenes antiguas han sido sometidas al ser usadas para expresar la próxima y climática victoria del reino de Dios y de su Cristo. Entonces, esto creo que es muy útil en nuestra manera de abordar Apocalipsis, poder ir haciendo todas las conexiones que Apocalipsis está haciendo con el Antiguo Testamento. Y entonces, cuando leen acerca de las langostas, no deben de pensar, es que Juan vio helicópteros y entonces como no conocía helicópteros, entonces dijo lo más parecido a los helicópteros son las langostas, porque es lo único que conoce y por eso pone langostas. Lo que tienen que pensar es dónde más han aparecido a langostas en la Biblia. Y empiezan a ver, de ahí viene la imagen, no de visiones de los noticieros de hoy en día que Juan está viendo, sino de elementos que son tomados del Antiguo Testamento en general, y en este caso de las plagas de Egipto. Todas esas imágenes están siendo tomadas nuevamente para mostrarnos una realidad futura, pero que está conectada con esos juicios. Entonces Dios está juzgando, en la actualidad está juzgando al mundo, y lo sigue juzgando, y su juicio vendrá a un clímax en su segunda venida. Eso es lo que nos está diciendo Apocalipsis. Y eso es lo que esas imágenes están diseñadas para decirnos. ¿Se acuerdan de Egipto? Egipto ahora es el mundo entero, que es el enemigo de Dios contra su pueblo. Y hay una enemistad ahí.
pero Dios viene y Dios juzgará y Dios nos libertará. Y así como el pueblo de Israel pasó por el Mar Rojo para ser llevado ahora a una tierra prometida, de la misma manera nosotros seremos llevados a través del juicio final que Dios hará sobre sus enemigos a una nueva tierra prometida que Él tiene para nosotros. Están todas esas imágenes que se están repitiendo en Apocalipsis. Y otra cosa significativa, así como Faraón y sus ejércitos no se quisieron arrepentir, hasta el final no se arrepintieron y seguían en rebeldía. No, nosotros vamos a perseguir al pueblo de Dios y vamos a ir en contra de Dios. Hasta el momento final de la historia del Éxodo, de la misma manera se narra como todas las naciones hasta el último momento tampoco se arrepienten y siguen en rebeldía contra Dios y quieren hacer su propia voluntad. Y por eso se reúnen en guerra contra el pueblo de Dios. Pero es una historia tomada del Antiguo Testamento que ahora está siendo amplificada en Apocalipsis acerca de la historia de la iglesia. Eso es lo único que está sucediendo ahí. Bueno, y la última pregunta de cómo leer Apocalipsis, ¿cómo armoniza con el Nuevo Testamento? Entonces, ninguna de las imágenes que hay en Apocalipsis es nueva en Apocalipsis. Otra vez, todos los temas creo que surgen en Apocalipsis se han desarrollado ya en otras partes del Nuevo Testamento. Entonces, piensen en cualquier tema, el que quieran, que surge en Apocalipsis. Yo les podría decir exactamente cada capítulo, cada elemento que está siendo simbolizado aquí, como ya ha sido explicado antes. Entonces tenemos otra vez el Evangelio, el sacrificio de Cristo, su ministerio en su primera venida, todas las implicaciones que eso tiene para la iglesia. Luego tenemos el desarrollo de la historia de la iglesia, lo que eso significa, oposición de los enemigos de Dios, tribulación, persecución, pero esa persecución y esa oposición se va a ir intensificando hacia el final. Luego una guerra final de parte de todos los reyes, todos los gobiernos de este mundo con Satanás como la fuerza unificadora para oponerse contra Dios, pero el juicio de Dios sobre todos sus enemigos, la vindicación de sus hijos, el juicio de las naciones, la resurrección de los santos y luego la restauración de todas las cosas, cielos nuevos y tierra nueva. Todo eso ya está en el Nuevo Testamento. Ahora Apocalipsis solo encuentra nuevas imágenes para explicarnos esas verdades. Ahora eso es importante porque si ustedes llegaran a Apocalipsis de la manera tradicional, pensando que realmente los elementos de Apocalipsis son nuevos, o más bien si quisieran verlo como un libro literal, esa es más bien la referencia. Si quisieran ver todas las imágenes como cosas literales, de repente estarían desconectando Apocalipsis del resto de la Biblia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el grupo de los 144,000 nunca ha sido descrito antes. Es un grupo futuro, quién sabe dónde salió, pero ahí está. Nadie más habló de ellos. Los 2 testigos también serían un grupo nuevo de personas o 2 personas que no sé de dónde salieron, pero ahí en el futuro estarían. Ninguna otra parte de la Biblia los describe. Tendrían ustedes el reino milenial. Eso es un buen ejemplo. ¿Dónde más está el reino milenial? En el Nuevo Testamento, quién sabe, no está. Pero en Apocalipsis de repente está este periodo de tiempo. Entonces dirían, bueno, esto es nuevo. Ahora, no digo que eso no sea posible. Sí es posible que algo nuevo surja en un libro como Apocalipsis de Revelaciones, pero creo que nuestra manera de ver la Biblia en un sentido donde todo está armonizando completamente, todos los temas armonizan, creo que es poco probable que Apocalipsis saque nuevos temas. Creo que Apocalipsis tiene que conectarse con el resto de la Biblia de alguna manera, porque la Biblia es así, esa es la naturaleza de la Biblia. Es un libro que está completamente en armonía y que todos los temas que surgen en la Biblia están conectados.
Nunca están aislados, nunca es como que, este es el único lugar donde aparece. Si es un tema importante, está en toda la Biblia. Entonces, la Trinidad, ¿dónde está? ¿En qué versículo? En toda la Biblia. No está en un solo lugar, está desarrollada en toda la Biblia. El pueblo de Dios, ¿dónde está? En toda la Biblia. Los enemigos de Dios, ¿dónde están? En toda la Biblia. Van a encontrar una y otra vez que estos temas son recurrentes y unifican el mensaje que va desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, esa es mi explicación de cómo tendríamos que leer Apocalipsis. Una cosa más que quiero mostrarles nada más. Bueno, en cuanto a los símbolos. Creo que si pensáramos quién es el protagonista de la Biblia, ¿cuál sería la respuesta? ¿Quién es el protagonista de la Biblia? Dios es el protagonista. La obra de Dios, lo que Dios hace. Ahora, si Dios es el protagonista, ¿qué es lo que esperaríamos que sucediera con su pueblo? El pueblo de Dios. ¿Qué papel jugaría el pueblo de Dios dentro de la narrativa de la Biblia? ¿Sería importante? ¿Sería significativo? Sí. Si Dios es el protagonista, entonces su pueblo siempre está ahí como parte de la historia porque Dios está actuando a través de su pueblo. Entonces, los símbolos de la iglesia en Apocalipsis creo que son significativos y quiero nada más mostrarles algunos. Esto es el capítulo 4 del libro, es muy largo ese capítulo, pero porque explico cada uno de estos. Pero, número 1, tenemos los 7 candeleros, capítulos 1 al 3, simbolizan la iglesia. No nada más las 7 iglesias, sino toda la iglesia de todos los tiempos. Número 2, tenemos los 24 ancianos, que también creo que simbolizan a la iglesia o son representantes de la iglesia delante del trono. Por eso es el número 24. También tenemos a los 144,000, que creo que también representan a la iglesia. Y otra vez, esa es una explicación muy larga, pero ahí está. El templo representa a la iglesia, también los 2 testigos representan a la iglesia. Y bueno, también tenemos una mujer que está en el desierto que representa a la iglesia. En el capítulo 19 es la esposa. Y en el capítulo 20 y 21 es la Nueva Jerusalén, es la iglesia. Y si eso les dicen, ¿la Nueva Jerusalén? No, la Nueva Jerusalén es la Nueva Jerusalén, es una ciudad. Bueno, acuérdense, Apocalipsis es un libro de contrastes. Tenemos a la gran ramera contrastada con la esposa, ¿no? Ahí están los contrastes, los enemigos de Dios y el pueblo de Dios. Babilonia es la ciudad de la gran ramera, esos son los enemigos de Dios. Y ahora el pueblo de Dios es la Nueva Jerusalén. De hecho, el texto dice que es capítulo 21. Dice, versículo 2, y vi la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como ¿qué? Como una novia ataviada para su esposo. ¿Dónde acabamos de leer sobre la novia? Capítulo 19. Entonces usted está diciendo, así es como desciende la Nueva Jerusalén, como una novia. Como para decirte, esto es lo que es la Nueva Jerusalén, la novia. Pero por si tienes duda, cuando Juan ve, se le explica más acerca de esta realidad. Vean lo que dice en el versículo
en el versículo 9, vino uno de los ángeles que tenían las 7 copas en las últimas 7 plagas y habló conmigo diciendo, ven, ¿qué? Te mostraré. ¿Qué te voy a mostrar? Versículo 9 del capítulo 21. La novia, la esposa del Cordero. ¿Sí están leyendo la misma Biblia que yo? No. Entonces me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró ¿qué? La ciudad santa, Jerusalén. Ahí está. La ciudad es la novia. El texto te dice eso, te hace esa conexión. No pienses que vamos a vivir en un cubo por toda la eternidad y esa es la ciudad donde vamos a morar todos. No, no es lo que está diseñado para decirnos. Está diciendo, la ciudad, la Nueva Jerusalén, representa a la iglesia de Cristo. Ustedes son la ciudad. Que por cierto, ¿cuál es el único cubo en medidas que encontramos siendo descrito en todo el Antiguo Testamento? No es el arca, pero es donde estaba el arca. Lugar santísimo. Esa es la única medida de cubo que existe en el Antiguo Testamento. Y es interesante que ahora la Nueva Jerusalén es un cubo. Y que sus dimensiones coinciden con 12 por 12 por 12 por 12, que ya apareció antes, que nos dice 12 es el número del pueblo escogido de Dios. Representado por los 12 apóstoles y por las 12 tribus. Y bueno, puedo seguir hablando por horas, pero estos son algunos de los principios que quería que vieran que surgen en Apocalipsis, que creo que hacen que sea mucho más fácil de leer y de estudiar. Y vamos a tomar un pequeño descanso y vamos a regresar con algunas cosas más específicas, algunos temas más específicos. Pero ahí están los principios hermenéuticos que creo que ustedes tienen que saber y entender de dónde surgen las diferencias en las posiciones escatológicas.